La memoria de los barrios trae al presente a los pioneros del pasado. De la mano de los mayores, proyecta el futuro. Rescata del pasado la llama de la fe y la esperanza para iluminar el presente y proyectar el futuro, como al principio, mirándose en las aguas del caudaloso río Paraná. La figura del fundador de Posadas, la poca conocida historia del primer santo criollo, el padre Roque González de Santa Cruz, es señalada en su trascendencia por la prestigiosa historiadora Silvia Gómez, pionera ya también del Archivo Municipal. Queda claro que la fundación fue aquí en la actual Posadas, cuando el hermano de San Roque González, Francisco González de Santa Cruz, por entonces alcalde de Asunción, lo autoriza a fundar un pueblo en la otra margen del río Paraná. Bueno, nos encontramos con un nuevo programa de pioneros y hoy precisamente en la Escuela Municipal de Danzas, en el Paseo La Terminal de la ciudad de Posadas. Y acá, bueno, quiero presentarles a una prestigiosa historiadora de la ciudad de Posadas, la señora Silvia Gómez, directora del Archivo Municipal. Muchísimas gracias, Silvia, por recibirnos. Sé que tenés muchísimo conocimiento y queremos que en pocos minutos por ahí nos puedas contar un poquito de estos 400 años que estamos cumpliendo. Bueno, buen día, muchas gracias sobre todo por la presentación muy generosa y por tu amabilidad y la del equipo. Sí, es una fecha muy importante para Posadas y para Encarnación. Se cumplen el 25 400 años del inicio de la primera reducción del ahora santo Roque González de Santa Cruz, que no es cualquiera uno más de los santos, es el primer santo paraguayo, el primer santo criollo. Él nace en Asunción, hijo de una familia criolla. Son 10 hermanos. De esos 10 hermanos, 3 se van a volcar, van a tomar los hábitos, los 3 hermanos varones. Y en 1608 se ordena como jesuita. Enseguida va a misionar a la frontera, actual frontera de Paraguay con Brasil, y después lo mandan desde la orden a que buscara por el río Paraná un lugar para fundar un pueblo. Entonces baja por el río Paraná y hay relatos en primera persona de sus informes que se recogen en bibliografía posterior, y él dice que en 1609 desde la orden él recibe la indicación de que remontara al río Paraná y buscara un lugar para fundar un pueblo. Él lo hace y según su relato se deduce después que era a esta altura del río, porque describe lo que entendemos que es la laguna San José. Según el relato de Roque González, escucha un llanto fuerte, llanto de mucha gente, entonces acerca la canoa a la orilla del río, pregunta qué pasa, le dicen que un niño había muerto y bueno, era el dolor de sus familiares. Él se acerca a la choza y lo que escribe en este informe que después envía a su padre provincial es que alcanza a darle la extremaunción al niño y que después muere. En ese contexto se da cuenta que el lugar era alto, era un lugar propicio para fundar uno de sus pueblos. Y levanta una cruz muy grande, que era el símbolo que usaban los jesuitas cuando encontraban un lugar para hacer el pueblo. Lo primero que enterraban era una cruz gigantesca, lo más grande posible de acuerdo a la madera de la zona. Y le pide a los indios, le explica, y les pide que cuiden la cruz. ¿Por qué? Porque él tiene que volver a Asunción a pedir autorización para fundar, o licencia se llamaba en la época para fundar el pueblo, que le digan qué límites geográficos de los conocidos de la época, porque estamos hablando de 1614, qué límites geográficos se podía manejar. Hay que decir que los jesuitas
de América, y sobre todo Roque González, que ya era paraguayo, digamos, nació en Asunción, manejaban el idioma guaraní, sobre todo el dialecto tupí. Lo hablaban, lo conocían. Basta recordar que quien le da forma escrita al idioma guaraní es la Compañía de Jesús, digamos. Ellos le dan la forma escrita, que hasta el momento era un idioma que solo se hablaba. Vuelve a Asunción y casualmente el alcalde de Asunción era su hermano Francisco, que por supuesto le da la autorización que había recibido después de pedir permiso al virrey, porque todavía se dependía del virreinato del Perú, y el virrey le pidió al rey de España, y le dan la autorización para fundar, dice textual el escrito que firma Francisco González de Santa Cruz, 3 o 4 pueblos, particularmente uno en la otra banda del río Paraná, en la zona conocida como Itapuá. O sea, si el alcalde está en Asunción escribiendo eso, la otra margen del río es de este lado, digamos, ¿no? Donde está la ciudad de Posadas. Así lo hace, pide un compañero, también Roque González, y vuelve a venir en canoa, parece que acompañado por un niño guaraní, que no habrá sido tan chiquitito para poder acompañarlo y colaborarle al sacerdote, que se llamó Miguel de Ávila o Miguel Dávila. Vuelve, llega a donde había dejado la cruz, y para su asombro, la cruz estaba donde la había dejado y los guaraníes la protegían, porque parece ser que un cacique también que andaba por acá de otra tribu guaraní le fastidió, le molestó esa cruz y la quiso quemar. Y el grupo de guaraníes que lo había recibido Roque González protegió esa cruz para que no la queme. Y ahí empieza la reducción. Puntualmente el 25 de marzo de 1615, también de las cartas que escribe Roque González, se puede leer que lo primero que hacen es una choza de tacuara, que con tacuara hacen las divisiones, hacen una capillita. Esto en cartas que él va mandando, ¿no? La capilla era poco más ancha que el altar, dice, y sostenida por tacuara, o sea, la precariedad era absoluta. Pero para fundar un pueblo, también aparte del espacio geográfico y del río, Roque González se fijaba en la cantidad de indios que había, porque no es que se le ocurría, ay, qué lindo, acá pongo un pueblo y salgo a buscar indios. Tenía que haber un número interesante, una cantidad interesante de indios para convencerlos a través de la religión, de que era mejor opción aceptar esa religión nueva y ese formato diferente de vida que los bandeirantes cazándolos como animales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que acá seguro había una aldea importante de indios guaraníes, porque era el elemento básico para la reducción. Bueno, empiezan, a los 2 meses llega el compañero de Roque González, Diego de Boroa, y despacito empiezan a hacer la empalizada, todo con materiales que, ¿por qué no conocemos? ¿Por qué no llegaron los restos? Porque eran tacuara y madera. Esa reducción está casi 6 años acá. Cuentan las cartas anuas y los informes que sobre todo en el año 1620 tuvieron una sequía muy grande que mató las sementeras, o sea, donde hacían los plantines, mató muchos animales, faltó agua, que lo único que comían era, hasta que recibieron ayuda de otra misión que estaba en la zona de Yuí, en Paraguay, lo único que tenían para comer era un poquito de maíz, alguna mandioca muy seca, y que también comían, ya desde el principio esto, había una planta que los papagayos les gustaba mucho comer y que Roque probó y le gustó. Entonces le pedía a los guaraníes que cuando salían de cacería le trajeran, y los guaraníes le decían papagayo a los jesuitas porque comían esa plantita que comían los papagayos. No te sé decir cuál era, ¿no? Pero no sería raro que fuera una uveña, la fruta uveña, algo de eso que les gustan mucho las aves, pero no te sé decir exactamente cuál. La cosa es que en 1621 también colaboró con pararse a pensar, esto no está funcionando, este pueblo no está creciendo, pero siempre acompañado por mucha cantidad de indios. En este momento mucha cantidad de indios, 200, 300 indios, sí, hasta 500 indios posiblemente. O sea, la zona no era un desierto, ni era una selva, o sea, era selva, pero había mucha gente viviendo.
Hernandarias, que era el gobernador de Paraguay, baja hasta Corrientes, o intenta bajar a Corrientes, y en el camino, a la altura de la laguna de Santa Ana, que muchos se confunden. En esta época, en 1615, Laguna de Santa Ana era la Laguna Iberá. Los españoles la habían bautizado como Laguna de Santa Ana. Es la gran laguna del Iberá. En esas inmediaciones, un cacique ataca a esta comitiva de Hernandarias y no se produce una matanza, porque las crónicas cuentan que Roque González se acerca o va hasta donde estaba este problema, seguro con muchos guaraníes, y era tal el prestigio que él tenía, el respeto que tenía en la zona, que logra convencerlo al otro cacique que no lo mate a Hernandarias ni a su gente. A este mal momento que venían viviendo, posiblemente este peligro haya colaborado en tomar la decisión de mudar este pueblo que no prosperaba por el clima, y lo mudan a la otra banda del río Paraná. Somos pioneros.